Buenos días, campeones y campeonas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Bien? Qué bueno, niños. El día de hoy, lunes 9 de septiembre, vamos a desarrollar el área de personal social, el nombre de nuestra actividad. Analizamos un caso para reflexionar sobre el uso de información. Nuestra meta. El día de hoy, campeones y campeonas, vamos a aprender a analizar un caso para reflexionar sobre nuestra responsabilidad respecto al uso de información. Empecemos. Vamos a empezar leyendo el siguiente caso. Nos cuentan, los papás de Julia quieren cuidar su salud y la de su familia lo mejor posible. En una red social han encontrado una receta milagrosa que asegura prevenir y curar todas las enfermedades. Hasta encontraron testimonios en los que las personas decían que gracias a la receta milagrosa habían sanado. El papá de Julia, buscando siempre la manera de cuidar su salud y la de su familia, preparó la receta y la tomó para saber si era realmente milagrosa. Luego de tomarla, sintió un fuerte dolor en el estómago. Fue tan fuerte que tuvo que ir al médico y contarle lo que había ocurrido. El médico lo examinó y le dio medicamentos para que se sintiera mejor. También le recomendó no volver a tomar la receta milagrosa, porque fue lo que le ocasionó el dolor de estómago y podría ocasionarle más complicaciones. Bien, de acuerdo a lo que hemos leído, vamos a hacer un análisis, ¿ya? ¿Qué hizo el papá de Julia? A ver, ¿qué hizo el papá de Julia? Preparó la receta milagrosa y se la tomó, ¿verdad? Se la tomó. Ya está. La segunda pregunta, ¿qué nos dice? ¿La receta milagrosa era realmente milagrosa? ¿Por qué? No, no era milagrosa, porque le ocasionó el dolor de estómago, tanto así que tuvo que ir hasta el médico, ¿verdad? Claro. Estos chicos tienen que estar bien atentos a esta parte porque las preguntitas van a venir de tarea y ustedes la tienen que responder, ¿ya? Continuamos con la tercera pregunta. Nos dice, ¿la información que encontró el papá de Julia en la red social era verdadera? No, no era verdadera, era falsa, porque si hubiera sido verdadera lo hubiera hecho bien, pero no al contrario, ¿no? Ya está. Siguiente pregunta. Nos dice, ¿toda la información que leemos o escuchamos sobre el cuidado de la salud será verdadera? No, no es verdadera, porque la información debe ser de fuentes confiables. Ya tenemos que comprobar que sea de fuentes confiables. De lo contrario, nos puede suceder lo mismo que le pasó al papá de Julia, ¿verdad? Nos puede pasar lo mismo. Entonces tenemos que ver que sea de fuentes confiables. A ver, pasamos a lo siguiente. Nos dice algo muy importante que tenemos que tener en cuenta. Nos dice, así como la familia de Julia, muchas familias tomamos decisiones para prevenir y cuidarnos del virus y otras enfermedades en base a información que encontramos en diversos medios de comunicación como las redes sociales. Muchas veces ustedes chicos han visto, ¿no? Que nos llegan mensajes al WhatsApp de algún amigo, de algún vecino, a los amigos del papi, de mami les llegan mensajes en el WhatsApp o también les llegan mensajes en el Facebook y hemos visto, ¿no? Tomen esto para cuidarse del coronavirus, tomen esto. Pero no siempre es verdadera, no siempre es lo correcto. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. A ver, ¿qué nos dice la segunda parte? Nos dice, sin embargo, la existencia de información cuya veracidad no podemos confirmar puede poner en peligro nuestra salud y la de los demás, como es el caso de la receta milagrosa. Ahí se dan cuenta.
Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con la información que recibimos. Analizamos el siguiente texto. Nos dice, texto 1. Pulverizar lejía y otros desinfectantes para rociarlos sobre el cuerpo y la ropa mata el virus. Estar en lugares de clima frío, de clima cálido, en la nieve o tomar un baño caliente evita que las personas se infecten del COVID-19. A ver, campeonas y campeones, nos dice la primera pregunta. Vamos a hacer un análisis rápido. Nos dice, ¿has escuchado o leído la información que se presenta en el texto 1? Tal vez algunos lo han escuchado, ¿no? La primera parte, donde eso de pulverizar lejía y otros desinfectantes para rociarlos en el cuerpo y la ropa mata el virus. ¿Sí? Ya está. Entonces, estas preguntas les va a venir al final en la actividad. Así que traten de responderlas mientras vamos viendo el video, ¿ya? Traten de completar. Yo les voy a dar alguna idea y ustedes la completan, ¿ya? La pregunta nos dice, ¿no? La segunda parte de la pregunta nos dice, ¿de dónde proviene esa información o quiénes la dicen? De acuerdo a lo que hayan leído, ¿ya? Si han escuchado, por ejemplo, ¿no? A veces escuchamos de los vecinos o de algún amigo que lo ha mencionado, o a veces lo hemos leído en las redes sociales, Facebook, WhatsApp, ¿ya? Entonces, si es que han escuchado, ponen sí, de dónde lo han escuchado. Y en caso de que no hayan escuchado, no, nada más. ¿Ya? La siguiente pregunta nos dice, ¿crees que realmente sea cierto lo que dice el texto 1? ¿Por qué? ¿Cómo lo sabes? Ya. Para esta pregunta, claramente podemos decir que no es cierto, ¿verdad? ¿Por qué? Si nos vamos a la segunda parte del texto, donde nos dice 2, estar en lugares de clima frío, de clima cálido, en la nieve o tomar un baño caliente evita que las personas se infecten del COVID-19. Ustedes conocen que el Perú es un país con muchos climas, ¿ya? Y hay climas extremos, así como hay climas cálidos, 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 también hay climas frígidos. Por ejemplo, los climas del norte son muy cálidos, los climas en la sierra son muy fríos. Pero sin embargo, en todos los lugares hay infectados con el COVID-19. Entonces, si fuera cierto, pues no habría contagiados, ¿no? No se habrían enfermado, ¿verdad? O la gente se sanaría poniéndose en el sol. Pero ¿eso es cierto? No, ¿verdad? Ya está. La siguiente pregunta nos dice, ¿qué otra información similar a la del texto 1 conoces? Escríbela. Menciona de dónde procede esa información. Muchas veces hemos leído ¿de dónde? Que en algunos casos, por ejemplo, hemos escuchado en las noticias, ¿no? Que recomiendan bastante lo que es el dióxido de cloro. Y lo hemos escuchado a veces en las noticias o en las redes sociales. Y es más, hoy, hace no mucho, hace unas semanas, algunas autoridades estaban mencionando que se utiliza el dióxido de cloro. Pero después hemos visto que son dañinos para las personas. Muchas personas se han enfermado peor o han terminado en el hospital, han puesto en peligro su vida, ¿ya? Entonces, y muchos casos también han fallecido. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con esa información, ¿ya? Mucho cuidado. La última pregunta nos dice, ¿la información del texto 1 será un rumor o será una verdad? ¿Ustedes qué piensan? Después de lo que hemos respondido, claramente es que un rumor, ¿ya? Claramente es un rumor. A ver, nos dice, seguramente, al responder las preguntas anteriores, te has dado cuenta de que has escuchado información similar a la que se presenta en el texto que has leído y posiblemente conoces casos en los que esa información se ha puesto en práctica. Claro que sí, justo hace poquito les estaba comentando, ¿no? Del dióxido de cloro, que lo han estado comentando y en algunos lugares personas muy importantes como alcaldes han estado compartiendo esa información, ¿ya? Y al momento de compartirla, las personas les hacían caso y han puesto en peligro su salud,
¿Ya? Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Y claro, sí hemos leído eso. A ver, ¿qué más nos dice? Nos dice, ¿qué debes hacer para saber si la información del texto 1 u otra similar que hayas escuchado es cierta? ¿Qué puedes hacer para que esa información no afecte tu salud y la de tu familia? Bien, campeonas y campeones, para poder responder estas preguntas vamos a leer un texto. ¿Ya? El texto titula ¿Qué debemos hacer para tomar decisiones frente a la información que recibimos? Lo vamos a leer conmigo. ¿Ya? Bien, nos dice la primera parte de la lectura, nos dice algunas recomendaciones para analizar de manera crítica la información que recibimos y tomar decisiones son: la primera, cuestionar si la información es veraz. Esto significa dudar siempre de la información acerca de las supuestas curas y formas de cuidarse del COVID-19. Ya, o sea, no podemos escuchar algo y quererlo poner en práctica. Tenemos que tener mucho cuidado, tenemos que decir, ¿será cierto? Voy a averiguar. ¿Ya? A ver, ¿qué más nos dice? Del cuidarse del COVID u otros casos que se nos presenten los medios de comunicación, las personas y redes sociales. Es mejor indagar la información que publican especialistas en el tema, pueden ser, por ejemplo, en este caso, doctores, médicos, ¿verdad? Instituciones del Estado, por ejemplo, el Ministerio de Salud. Instituciones internacionales especializadas y instituciones académicas como las universidades. También tenemos que tener en cuenta aceptar que podemos estar equivocados respecto a lo que creemos que es una verdad. Por ejemplo, que exponerse al sol previene el COVID-19. Es importante que reconozcamos que existen personas especialistas en el tema que tienen información con más sustento que nosotros. Debemos saber escucharlos y cambiar nuestra forma de pensar y actuar, si fuera necesario. Muchas veces nosotros creemos que alguien nos comentó, ¿no? Que ponernos al sol previene del COVID-19. Y ahí nosotros hacemos caso a eso. Pero hay especialistas que dicen que no, lo contrario. Entonces, ellos saben mucho más que nosotros, ellos han estudiado mucho más que nosotros, entonces tenemos que escucharlos y tal vez, como dice aquí, ¿no? Cambiar nuestra forma de pensar. La siguiente nos dice, manejar la emoción para juzgar la información. A veces tenemos mucho enojo o mucho temor y esto no nos permite procesar de manera adecuada la información que recibimos. A veces también, por el cariño o desagrado que tenemos hacia una persona, juzgamos sus ideas como válidas o no. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso, con nuestras emociones. Tenemos que ser muy objetivos al momento de querer juzgar a alguien. ¿Ya? Tenemos que, si es una persona especializada, claro, tenemos que creerle. ¿Sí? Si es una persona que ha estudiado, que ha investigado y que te dice, ¿no? De que el COVID se tiene que curar así y te explica de cierta forma. Entonces, si es una persona que ha estudiado mucho, pues tiene mucho conocimiento y tienes mucha razón también, ¿no? Pero si un amigo te dice lo mismo, no le vas a creer siempre, ¿ya? No le vas a creer siempre. Otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta también es pensar en cómo nuestras acciones o la de los demás podrían afectarnos. Esto significa que debemos interesarnos en los demás y respetar sus derechos. Por ejemplo, divulgar información sobre la prevención o tratamiento de una enfermedad cuya veracidad no hemos comprobado puede afectar la salud de las personas. Entonces no podemos compartir cualquier información que nos pasen, ¿ya? No podemos compartir cualquier información que nos pasen si no hemos comprobado, ¿ya? Por ejemplo, y todo esto, ¿quién nos lo dice? Nos dice, no, adaptada del Ministerio de Educación de Ecuador del 2011, ¿ya? Y ahí nos da un poquito más de detalle. Entonces, esta es una fuente que confiable porque ha sido del Ministerio de Educación, ya una institución muy importante.
Bien, analicemos el texto 2. Nos dice, jamás se debe pulverizar lejía u otros desinfectantes sobre el cuerpo ni introducirlos en el organismo. Estas sustancias pueden ser tóxicas si se ingieren. El contacto con ellas irrita y daña la piel y los ojos. La lejía y los desinfectantes deben utilizarse únicamente para la desinfección de superficies y siempre con las debidas precauciones. Recuerde mantener el cloro, o sea, la lejía, y otros desinfectantes fuera del alcance de los niños. 2. Puede contraer el COVID-19 por muy soleado o cálido que sea el clima. Se han notificado casos de COVID-19 en países cálidos. Por lo tanto, no hay razón para creer que el frío pueda matar el nuevo coronavirus o acabar con otras enfermedades. La forma más eficaz de protegerse contra el COVID-19 es limpiarse las manos frecuentemente con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón, adaptado de Organización Mundial de la Salud 2020. Consejos para la población acerca de los rumores sobre el nuevo coronavirus. Ya está, campeones, campeonas. Como se dan cuenta, es todo lo contrario a lo que nos decía el texto 1. Sí, que simplemente era que un rumor. A diferencia, este texto que es una información confiable, algo verdadero. ¿Ya? Entonces, pasamos a hacer los análisis a las preguntitas. Nos dice, ¿qué nos dice el texto 2? ¿Qué nos decía el texto 2? Que nunca, jamás se debe rociar, ¿qué? O jamás se debe pulverizar la lejía para rociarlo. ¿Por qué? Porque eso nos irrita la piel. ¿Ya? Nos irrita la piel. ¿Y qué más nos decía? Que aunque el clima era muy cálido, ¿sí? O muy soleado, igual podríamos contraer que el COVID-19. ¿Ya? ¿Crees que esta información es verdadera? ¿Por qué? Claro que es verdadera. ¿Por qué? Claro, muy bien, porque ¿quién o de dónde hemos sacado esta información? De la Organización Mundial de la Salud. Es una fuente confiable. ¿Ya? ¿Qué tiene que ver el texto 2 con el texto 1? Que el texto 2 es una información confiable, algo verdadero, a diferencia del texto 1 que es una información falsa, que era simplemente un rumor. Pero ambos hablan de lo mismo, ¿verdad? Hablan de lo mismo. Ya está. La cuarta pregunta nos dice, ¿qué debemos hacer para saber si la información a la cual accedemos beneficia nuestra salud y la de los demás? ¿Qué debemos hacer? Dudar primero si es que nos dan una información por el WhatsApp, por el Facebook, pues escuchamos. Posteriormente, ¿qué? Indagar, ¿ya? Indagar por especialistas en el tema, por algunas instituciones, universidades, o también tenemos algunas instituciones del Estado, también, por ejemplo, ¿no? El Ministerio de Salud. Toda la información que da el Ministerio de Salud es algo verdadero. Y también como instituciones internacionales especializadas. Y la última pregunta nos dice, ¿qué recomendación le darías al papá de Julia sobre el manejo de información? ¿Qué le dirían? Se le recomendaría al papá de Julia que debe indagar, ¿ya? Debe investigar. No debe de creer de frente la información que le den. Si le dan alguna información por el Facebook, por alguna red social, escucha algo, pues tiene que dudar, ¿ya? Tiene que dudar. Entonces, ahí quedaríamos con el análisis de este texto. Muy bien. Bien, campeonas y campeones, ya estamos llegando al final. Tarea en casa, la actividad 1, ¿ya? Entonces ya hemos leído el caso del papá de Julia, ¿verdad? Entonces, de acuerdo a ese texto, ustedes van a responder todas estas preguntas. Ya la hemos respondido conmigo, ya les he dado algunas ideas. Ustedes tienen que completar esas ideas, ¿ya? Escribirlo de forma clara,
con bonita letra. Para luego que, en el caso de que lo hayas escrito en el cuaderno, ponerlo normal. Y en el caso de que lo hayas escrito en una hoja, pasarlo al portafolio. Guardarlo en el portafolio. ¿Ya? Pasamos a la actividad 2. La actividad 2 nos dice lo siguiente. Responde las siguientes preguntas. Todas estas preguntas vienen a ser del texto número 1. ¿Ya? También las hemos resuelto. ¿Ya? Entonces, de la misma forma, ya con bonita letra. Ya con bonita letra. Y por último, la actividad número 3, que vendría a ser las preguntas del texto número 2. También ya las hemos resuelto. ¿Ya? Entonces todo eso lo guardan en su portafolio. Muy bien. Y bien, campeonas y campeones, llegamos al final de la actividad. ¿Ya? Entonces, espero sus actividades. Les voy a enviar las preguntas, las fichitas del día de hoy. ¿Ya? No olviden de enviar sus evidencias de lo que se les vaya a enviar. ¿Ya? Solamente lo que han escrito con bonita letra, por favor. ¿Ya? Espero que esta semana inicien con mucha energía, con mucha fuerza, con ganas de aprender, con muchas ganas de aprender. ¿Ya? Espero que se cuiden mucho. Nos vemos la próxima clase, en el próximo video. Chao.